Mi intención esta mañana es probar desde las Escrituras que el premilenialismo es la posición bíblica, que el premilenialismo es la posición que mejor encaja con una interpretación histórico-gramatical de las Escrituras. Y quiero enfatizar algo, y ese va a ser uno de los propósitos esta mañana, enfatizar que la realidad de que Jesucristo, el Mesías, va a establecer un reino literal sobre esta tierra es una verdad que no solo aparece en Apocalipsis 20, sino que es el propósito que Dios tiene desde el comienzo, desde Génesis, y se revela a través de toda la Escritura de cómo Dios va a establecer un reino sobre esta tierra donde Él, por supuesto, va a ser el único con las cualidades de justicia para ser ese rey perfecto. Y ustedes saben que toda la Escritura estuvo apuntando a eso. Adán no lo logró, luego vinieron los padres de Israel, luego vino una cadena de jueces, tampoco ninguno pudo cumplir con los requerimientos de ser ese líder que pudiera guiar a los hombres de una manera justa. Luego vinieron los reyes de Israel y tal vez pensaron algunos, bueno, tal vez va a ser David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, este sí va a poder ser, pero sabemos que David tampoco pudo hacerlo. Pero David también escribe algunos salmos y tiene esa expectativa de que un día va a venir un hijo suyo que va a ocupar el trono de David, el trono del reino de Israel para gobernar, y piensa que tal vez va a ser su hijo, y algunos piensan, bueno, va a ser Salomón. Y es interesante porque vemos que Salomón tiene algunas muestras de un reino bien fuerte y poderoso y que vienen aún de otras naciones, pero sabemos que Salomón también termina siendo inferior a ese rey supremo. Y luego tenemos, y la Biblia va apuntando a todo eso, cuando ustedes van conectando los versículos se van dando cuenta que la Biblia desde el inicio está apuntando a quién va a ser ese rey. Y luego viene la encarnación de Jesucristo y nos damos cuenta y en definitiva sabemos el único que podía ser el rey sobre esta tierra y que tenía que ser un hombre, pero tenía que ser superior a todos los hombres, era que Dios mismo se hiciera hombre y viviera y habitara entre nosotros y tuviera un reinado perfecto y justo. Y esto nos recuerda, y algunos de ustedes a veces piensan en los gobernantes que tenemos, no solo aquí en nuestro país o en cualquier país, y siempre se quedan limitados. Y tenemos la tendencia de buscar un líder que sea como, este es el líder perfecto, este es como que a veces con los políticos las personas hasta tienen una tendencia de creerlos como mini mesías, ¿no? Este sí va a ser como nuestro Salvador, nuestro único rey, gobernante y Salvador justo y perfecto es Jesucristo. Y Él es el único que un día va a establecer un reino literal sobre esta tierra. Y quiero que entiendan esto, eso tiene que suceder porque si simplemente las cosas pasan así, terminan y bueno, los que son salvos vamos a ir a la eternidad y disfrutar, en cierta medida queda como el propósito truncado de lo que Dios estableció en el Edén, que era que el hombre iba a gobernar y ser un representante de Dios sobre esta tierra y gobernar perfectamente. Eso va a suceder un día. Un día vamos a tener a Jesucristo reinando literalmente sobre la tierra y efectuando su justicia perfecta y mostrando cómo se juzga, cómo se gobierna de manera perfecta. Y va a ser un día de gloria y sabemos que ahí vamos a estar acompañándole a aquellos que hayan sido resucitados y vamos a acompañarle en ese reino, y va a haber también personas que van a estar habitando durante ese periodo y vamos a ver cómo el Señor gobierna de manera perfecta. Y sé que tienen muchas preguntas en su cabeza y pueden empezar a surgir, y lo primero que quisiera decirles es que hoy va a quedar como un abrebocas, ¿sí? Y espero que ustedes puedan empezar a meditar más en esto, a buscar los versículos de la Biblia, pero que al menos se interesen. Y es probable que sean algunas cosas complicadas, y lo que les pido de ustedes esta mañana es que por favor traten de prestar mucha atención, todos los fines de semana espero que hagan lo mismo, ¿no?
pero en esta especial necesito que puedan seguir y estar ahí conectados. Bueno, entonces vamos a ver. Primero hay 3 posturas acerca del milenio. Existen 3 posturas, pero antes de presentarlas, por favor supliquémosle a Dios que nos dé claridad para entender. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hay cosas simples en ella o sencillas de entender, pero hay algunas cosas que por nuestra mente limitada a veces son más complejas. Pero te damos gracias porque si tú las has revelado es porque deseas que nos esforcemos para entender, para comprender. Y hoy de una manera especial yo te suplico que por medio de tu Espíritu Santo tú nos des claridad, Señor. Una de las bendiciones más grandes que tenemos como cristianos es entender. Algo que no entendíamos antes, poder venir y entenderlo, Señor. Y yo te suplico que esta mañana podamos comprender un poco más acerca de los últimos tiempos. Y Señor, si hay cosas que no entendemos bien, Señor, no importa cuál sea mi sistema teológico, ni lo que yo quiero es creer lo que tu palabra revela. No me importa nada más. No me importa lo que me hayan enseñado otros, no me importa lo que yo mismo quiera defender. Lo único que importa es que tu palabra moldee nuestra manera de pensar. Queremos tener la mente de Cristo. Te suplico que nos bendigas y nos guíes esta mañana en el nombre de nuestro Rey, de nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Existen 3 posturas principales acerca del milenio, hermanos, para los que están tomando notas. La primera que podemos mencionar es el amilenialismo. Y esta postura enseña que el milenio es algo simbólico. Y A se podría equiparar a con no, o sea, no milenio, o amilenialismo. El milenio es algo simbólico y lo estamos experimentando en este momento. Entonces los amilenialistas explican que se inauguró el milenio con la venida de Jesucristo en su primera venida y a partir de ese momento estamos en un milenio y las descripciones que se dan del milenio literal en las Escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, simplemente se manifiestan de manera espiritual. Entonces si Jesucristo en algún versículo dice que el Mesías va a gobernar sobre todas las naciones, pues sí, porque pues de manera espiritual Él gobierna sobre todas las naciones. Y esa es una de las formas como ellos interpretan el milenio. La segunda postura, posmilenialismo. El posmilenialismo enseña que la segunda venida de Cristo va a ser después del milenio. Y lo que piensan es que la iglesia va a ir cada día más en un crecimiento en su impacto global y que las cosas van a ir mejorando en este planeta. O sea, las cosas van a ir de mejor en mejor. Y ellos ven, y a veces me confunde, y no quiero hacer nada como irrespetuoso con ninguno de mis hermanos que puede tener posturas así, pero pareciera como que no leyeran los periódicos o vieran las noticias. No vamos de mejor en mejor, vamos de peor en peor. Ciertamente el evangelio se está expandiendo cada vez más, pero eso no quiere decir que este planeta Tierra, como en general el sistema de este mundo, vaya mejorando, sino que va desmejorando, va empeorando. Y el postmilenialismo hay algo muy interesante porque esta posición ha tomado fuerza en momentos de la iglesia donde la iglesia ha tenido un gran impacto en la sociedad, donde ha habido un gran avivamiento, porque ha habido momentos de la historia donde la iglesia impacta tanto que se crean hospitales, que se ayuda a los huérfanos, que los cristianos se toman en serio la tarea de glorificar a Dios con sus vidas. Entonces algunos dicen, parece que sí están mejorando las cosas. Y esto es una invitación a que lo hagamos, a que vivamos vidas que glorifican a Dios y se reflejen en la sociedad, pero no nos confundamos pensando que nuestra tarea es transformar la justicia social de nuestros días o transformar los sistemas políticos. Nuestra tarea es proclamar el evangelio de Jesucristo. Él un día va a gobernar de manera perfecta y va a mostrar justicia perfecta, el Mesías. Y la tercera posición, y sé que hay más, pero me enfoco en estas 3, la tercera posición es el premilenialismo. ¿Qué enseña el premilenialismo? Enseña que el milenio sucederá después de la segunda venida de Cristo. Entonces, para que ustedes tengan un mapa,
Entonces tenemos la época de la iglesia, luego viene el rapto de la iglesia, luego del rapto de la iglesia viene un periodo de tribulación, ¿recuerdan? 7 años de tribulación, 3 años y medio de una tribulación inicial y luego la gran tribulación con los otros 3 años y medio que faltan. Luego está la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo es al final de la tribulación para hacer juicio y establecer su reino sobre esta tierra. Y luego de que el Señor Jesucristo regresa por segunda vez, ¿qué pasa ahí? Comienza este milenio, que creemos, según lo que dice la Escritura, que va a ser un periodo de reino del Mesías por 1000 años sobre esta tierra. Y miren, voy a hacer una declaración importante. Si no tuviéramos Apocalipsis 20 en la Biblia, lo único que no sabríamos del milenio es la duración del milenio. Apocalipsis 20 lo que nos da, además de unos elementos del milenio que ya se han dado en el Antiguo Testamento y en otras escrituras, lo que nos da Apocalipsis 20 es la duración. Nos dice que va a haber un reino del Mesías, pero antes no sabíamos cuánto duraba. Con Apocalipsis 20 sabemos que dura ¿cuánto? 1000 años. Entonces Apocalipsis 20 no es un versículo, no son unos versículos que hablan por primera vez de este reino, de este día de Jehová, sino que nos están hablando de su duración específica. Nos está dando un detalle más, un elemento más de una revelación que se ha venido dando progresivamente desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué el premilenialismo entonces es la posición más bíblica? ¿Por qué digo esto? Es la posición más bíblica porque el premilenialismo es el resultado de hacer una interpretación literal, histórico y gramatical de la Biblia, ¿sí? Si tenemos un sistema de interpretación histórico, gramatical y literal de la Biblia y somos consecuentes en usarlo siempre, entonces el resultado inevitable es que va a haber un milenio sobre esta tierra y que el premilenialismo es la posición más correcta. Entonces, esto no es una discusión tanto, algunas veces lo ponemos en diferentes categorías, pero estoy convencido que esta es una discusión de cómo interpretamos la Escritura. ¿Cómo interpretamos la Escritura? Y voy a leerles una definición de qué significa interpretación histórico-gramatical, y esta es una definición dada por Charles Riley. Dice lo siguiente: esta es una interpretación que le da a cada palabra el mismo significado que tendría en su uso normal. A veces se le llama el principio de interpretación histórico-gramatical, ya que el significado de cada palabra está determinado por consideraciones gramaticales e históricas. El principio también podría llamarse interpretación normal, y el significado literal de las palabras es el enfoque normal para su comprensión en todos los idiomas. Una aclaración: el hecho de que interpretamos la Biblia de manera literal no significa que no tenemos en cuenta las figuras retóricas o las imágenes que hay. Entonces voy a poner un ejemplo y creo que Evis Carballosa lo mencionó hace unas semanas. ¿Qué significa interpretar literalmente una metáfora o una figura retórica? Entonces él puso un ejemplo que creo que es el mejor ejemplo para entender, y es que decimos: estoy muerto de hambre. ¿Qué significa que estoy muerto de hambre? Algunas personas acusan a los dispensacionalistas y premilenialistas de que nosotros lo que estamos diciendo es que cuando interpretamos que alguien está muerto de hambre es que literalmente debemos ir y enterrarlo porque ya está muerto de hambre, ¿cierto? Pero lo que significa estar muerto de hambre es que tengo muchísima hambre, muchísima hambre. Ahora, ¿cuál es el punto ahí? El hecho de que sea una metáfora no quiere decir que no tenga una interpretación literal. ¿Cuál es la interpretación literal? Si digo que estoy muerto de hambre es porque genuinamente estoy teniendo muchísima hambre, y esa es su interpretación literal y correcta. Yo no podría decir como estoy muerto de hambre y le voy a decir a la persona: ay, qué bueno, porque entonces todavía nos faltan 4 horas para almorzar, ¿sí? No sería correcto. Tomar literalmente la metáfora es de entender que tiene un significado literal, por más que esté usando una imagen para ilustrar, ¿sí? Entonces, cuando vemos que la Biblia utiliza símbolos, metáforas, imágenes,
entendemos cuál es el símbolo, qué significa, y luego lo que significa lo tomamos literalmente. Eso significa interpretar la Biblia literalmente y no simplemente saltarnos y decir, bueno, lo que no entendemos o lo que no encaja con nuestro sistema, vamos a decir que es algo espiritual, ¿sí? Un problema que muchos tienen es que dicen que tienen un sistema histórico, gramatical, literal de interpretar la Biblia, pero no lo utilizan siempre. No utilizan siempre este método. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es como tener un sistema para utilizarlo para interpretar la Biblia y en muchos versículos usarlo, pero en los versículos que sé que me van a llevar a una interpretación que habla que la conclusión es el premilenialismo, pues ahí utilizo otro sistema. ¿Sí comprenden? O más bien, si estoy siendo claro, pues yo creo que lo segundo es lo que está mal, ¿cierto? Un sistema de interpretación, si yo tengo un sistema de interpretación, pues lo tengo que utilizar en todos los versículos, porque si no mi sistema va a tener fallas, porque si yo lo que voy a hacer es que cuando el sistema literal no lo puedo usar porque va a ir a conclusiones que no quiero, entonces el sistema pues no me va a funcionar. Y pongo un ejemplo, yo hice una ilustración aquí bien tonta, que seguramente no es la mejor ilustración, pero es la ilustración de un arquitecto. Un arquitecto tiene un metro para medir y ese metro le sirve para tomar siempre sus medidas. Si construye una casa en Los Ángeles, toma las medidas y las medidas son exactas. Si construye una casa en Colombia y lleva su metro y toma las medidas, ¿la medida cambia o el sistema métrico cambia? Colombia, bueno, si tiene el mismo metro, ¿no? Pero la herramienta que utiliza para cumplir su trabajo, para medir, es la misma. Pero esta ilustración va más allá. Imagínense que este arquitecto tiene un hijo que tiene problemas de crecimiento. No crece como debiera su hijo. Y él tiene en su corazón ese anhelo de que no, sí está creciendo. Y sabe que tienen que hacer ciertos tratamientos y eso, pero no quiere estar convencido de que sí está creciendo el niño. Entonces al principio con su mismo metro lo mide y la segunda semana lo mide y el niño no está creciendo. Pero un momento a otro llega y dice, no, es que este sistema de medición no sirve ya aquí. Y lo guarda y jamás vuelve a medir al niño, sino que con su corazón empieza a medir al niño. Y cada semana dice, no, sí está más grande. Sí está creciendo, lo veo como más alto. ¿Sí? Y se convence de que sí. Y cada vez que lo ve dice, no, sí está más alto. ¿Qué hizo con su sistema de medición? Que lo utiliza en ciertos aspectos siempre precisamente. Deja de utilizarlo para convencerse de que su interpretación es correcta, pero no está siendo consecuente siempre. Y les dije que el ejemplo era bien extraño y raro, pero a mí me sirvió para entender en mi cabeza cómo funciona. Y lo mismo se puede pensar de, por ejemplo, las reglas que hay en un juego deportivo. Si hay unas reglas en el fútbol o en el béisbol, pues todos los integrantes, todos los jugadores tienen que someterse a esas reglas para que el juego funcione. No tiene sentido que un día en un partido de fútbol una persona llegue y diga, el que es el defensa o el delantero, dice como, ay, es que necesitamos ganar, voy a coger el balón con las manos y voy a ir hasta la otra cancha y voy a meter el gol con la mano. No, porque se confundió de deporte, ¿cierto? Entonces, en la interpretación bíblica sucede algo claro. Hay unas leyes hermenéuticas que yo tengo que aplicar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y utilizar la misma vara de medir, porque si no yo no voy a tener la garantía de que estoy interpretando correctamente. ¿Sí? Ok. Esto es lo que veo que hay un problema en algunos que utilizan muy bien la hermenéutica en ciertos pasajes y algunos son personas que tienen una interpretación súper buena en muchos pasajes, pero cuando llegan a interpretaciones de escatología, como que decimos, cambian completamente su manera de interpretar la Biblia. Y eso es lo que veo como una dificultad. ¿De qué acusan otros grupos a los premilenialistas? Les voy a dar algunas acusaciones. Número 1. Ustedes solo ven un versículo y hacen toda una historia fantasiosa del milenio. Es decir, ustedes solamente ven Apocalipsis 20 y entonces con eso dicen que Dios va a establecer un reino sobre esta tierra literal y hacen toda una historia fantasiosa.
Esta es una de las acusaciones. Acusación número 2, ustedes son amantes de Israel y del judaísmo. Esa es otra acusación. Y tienen unas historias ahí bien profundas y no prácticamente como que hasta acusaciones como de judaizantes, ¿no? Y quiero decirles algo, y vamos a aclarar esto, y creo que Josías fue muy claro la semana pasada. El judaísmo, como está presentado en este momento, es un sistema falso de religión. Han negado a Jesucristo y es un sistema falso. Y todo aquel que esté en el judaísmo y no crea en Jesucristo y no sea parte de ese sistema falso, va a ser condenado. Nadie es salvo por ser judío. Nadie es salvo por ser judío. Y nunca nadie será salvo por ser judío simplemente. La Biblia promete que va a haber un día donde Dios va a restablecer al pueblo de Israel. Pero ¿cómo lo va a restablecer? Simplemente va a decir, bueno, van a ser poderosos y van a ser los reyes sobre toda la tierra. No, el punto es que ese pueblo un día va a decir, ese fue el Mesías que nosotros traspasamos. ¿Qué hicimos? Y ese pueblo en ese momento se va a arrepentir y entonces Israel, ¿qué? Va a ser salvo. ¿Qué Israel? Pues es Israel que está ahí y que va a creer en el Mesías. El único medio de salvación desde el inicio hasta el final es por medio de la fe en Jesucristo solamente. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían su esperanza en un Mesías que iba a venir y iba a perdonar sus pecados. Y los creyentes de la iglesia después de la cruz miramos hacia atrás y vemos al Mesías que murió en la cruz. Pero nuestra salvación está basada no en nuestro linaje ni en nuestra nacionalidad. Está basada en que Jesucristo murió en la cruz y resucitó pagando por nuestra deuda. Entonces, cuando hablamos de que Jesucristo va a establecer un reino sobre esta tierra y Él ha decidido que sea desde Jerusalén y Él ha decidido restablecer a los judíos, miren, yo no tengo ninguna filiación política con nadie. Yo no estoy pro Israel, ni pro no sé quién, ni pro nadie. Yo soy pro Jesucristo. Pero si Dios dice que va a establecer un reino y que va a restablecer a Israel y ellos van a creer en el Mesías y que va a poner su gobierno desde Jerusalén, pues punto, a mí me parece bien, porque Él lo dice. No porque a mí me parezca, no porque yo quiera que sea en Cali el reino. Eso no importa. Lo que importa es lo que el rey ha dicho y lo que Él quiere hacer. Tercera acusación, ustedes son literalistas y no tienen en cuenta que Apocalipsis tiene símbolos. Ya lo expliqué hace un momento, sí hay símbolos y lo hemos estado estudiando durante varios meses, pero cuando el símbolo se entiende, pues tiene una interpretación literal. O sea, eso que significa el símbolo, pues tiene que referirse a algo literal. Algunas declaraciones de teólogos amilenialistas. Sam Storms, una milenialista, dice: lo que me hizo salir del premilenialismo fue un estudio de Apocalipsis 20, el pasaje que citan todos los premilenialistas para probar su teoría. Pues hoy voy a probar por medio de otro versículo que el milenio literal sobre esta tierra es necesario, aparte de Apocalipsis 20. Dean Davis dice que las interpretaciones premilenarias de Apocalipsis 20 rompen la simplicidad y vician el poder y confunden la gloria de la escatología del Nuevo Testamento, lo que sumerge a la iglesia de Cristo en una confusión y controversia innecesaria. Este es otro postulado que escucho también varias veces, y es que dicen, es que el premilenialismo como que es muy complicado. O sea, como que hay que coger todas las profecías del Antiguo Testamento y tratar de encajarlas, es muy complicado. Más bien digamos que todo es espiritual y ya. Pues es más sencillo. ¿Qué es más sencillo? Llegar a un versículo difícil y decir, bueno, no, pues es espiritual. Pues claro, es más sencillo, pero esa no es mi tarea, ver qué es lo más sencillo. Mi tarea es ver qué dice la Biblia y pues tratar de entender qué dice, así sea complicado. No es como que a veces muestran un mapa del dispensacionalismo y lo muestran lleno de flechas y aquí y allá y hacen los cuadros y como que se burlan, ¿no? Dicen como, esto está muy complicado. Pues si está complicado, pues voy a estudiarlo más para entender, pero la solución no va a ser como, porque sea más sencillo voy a escoger una posición escatológica, ¿ok? Propósito entonces de los minutos que nos quedan. Voy a probar por medio de ciertos versículos que la Biblia
desde el Antiguo Testamento, demanda que haya un periodo intermedio entre la era de la iglesia, el tiempo que estamos viviendo en este momento, y la eternidad, en el estado eterno. Entonces, la idea es probar que la Biblia demanda un periodo intermedio. Y con un periodo intermedio, alguna vez mencioné esto de periodo intermedio, y por eso tengo que aclarar bastante, porque alguien pensó que yo estaba hablando del purgatorio o algo así, ¿no? Entonces, como que periodo intermedio es como, bueno, entonces hay un intermedio hasta el cielo. No, estoy hablando de un periodo intermedio que es entre esta época de la iglesia y aquí tenemos la eternidad con el Señor. Entonces, en ese periodo intermedio tenemos que 1000 años en el milenio, ¿sí? Entonces voy a tratar de probar esto desde la Biblia. ¿Por qué se llama reino intermedio o periodo intermedio? Este reino se llama intermedio porque múltiples versículos bíblicos se presentan un periodo en esta tierra con ciertas condiciones que trascienden la época actual. Este periodo intermedio tiene características que trascienden, o sea, que son superiores, que no vemos que están pasando en este momento, pero al mismo tiempo tiene características que tampoco encajan con el cielo, con la eternidad, con el estado eterno. En palabras de Michael Black, profesor de aquí de nuestro seminario, dice: hay pasajes en el Antiguo Testamento que sugieren una era de tiempo que es diferente a nuestra era actual, pero que también es diferente a la eternidad. Entonces vamos a ir viendo eso, vamos a ver que hay un periodo que no encaja ni aquí ni allá. ¿Cuál es? Vamos a ver esto. Dentro de los versículos principales, y para los que están tomando nota y puedan verlo más adelante en sus hogares, Isaías capítulo 2, versículo 1. Voy a leer. Y estoy tratando de ir lo más lento posible. Isaías capítulo 2, versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Presten atención. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos sus sendas. Y aquí miren que enfatiza el lugar: porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Otro versículo muy poderoso que aparece en los profetas menores es Miqueas capítulo 4, versículo 2 y 4. Miren esto, este es mucho más específico, no simplemente dice muchos pueblos como decía Isaías, sino que dice muchas naciones. Presten atención a esto, muchas naciones. Miqueas 4, 2, 4 dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión, que es una manera de llamar Jerusalén, de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Y miren, está hablando de naciones enteras que van a buscar de Israel para ser juzgados, y de allí saldrá la palabra de Dios. Y el versículo 3 dice: y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá las naciones poderosas hasta muy lejos. Y miren esto interesante: y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará más la espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Dice que va a llegar un punto donde las herramientas de guerra van a ser utilizadas más bien para hacer herramientas de trabajo sobre esta tierra, y ya no se van a entrenar más para la guerra. ¿Han visto ese periodo en la humanidad? Un periodo donde paz, donde las armas se conviertan más bien en herramientas de trabajo para la tierra. Versículo 4: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y hay muchos más versículos, y algunos dirán: bueno, pero es que está citando Santiago ahí unos versículos bien aislados en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no dice nada. Bueno, Mateo capítulo 5, versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una pregunta ahí para investigar: ¿qué tierra?
¿Qué tierra por heredad? Mateo capítulo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar sobre las ¿qué? Sobre las 12 tribus de Israel. Lucas 21, 31. Y aquí el Señor está hablando de profecías futuras. Y miren lo que dice, es bien interesante. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está ¿qué? Cerca ¿qué? El reino de Dios. O sea, está hablando de algo futuro. Pero este es el versículo que más me impacta. Hechos capítulo 1. Y todos búsquenlo. Hechos 1, 6. ¿Cuál es el contexto? Tenemos al Señor resucitado, ¿no? Ya ha ejecutado mucho del plan de redención, pero es muy interesante y este versículo trajo tanta claridad a mi vida cuando lo entendí. Miren lo que dice Hechos 1, del 6 al 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, se equivocan, el reino ya fue establecido. ¿Sí? Oh, no dice eso. Cuidado, no estoy añadiendo, era para ver si estaban todos concentrados. Pero si es realmente la interpretación de que el reino ya se estableció y está cumplido, está totalmente establecido y que simplemente es un reino espiritual, ¿cuál era la respuesta que debió darles el Señor Jesucristo en ese momento? ¿Qué debió decirles? No, necios, ¿por qué no entendéis? ¿Cierto? Si lo le dijéramos en Reina Valera. Pero les hubiera dicho, el reino ya está establecido, ¿no? No, pero ¿qué les contesta? ¿Qué contesta en el versículo 7? Miren. Y les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Ustedes creen que los apóstoles estaban teniendo un entendimiento muy limitado o entendían mejor de lo que nosotros comprendemos las Escrituras? Miren, ellos le preguntan en el versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ya se cumplió todo, ya sabemos que tú eres el rey, ya sabemos que tú eres el Mesías, ya sabemos que el propósito principal era redimirnos a través de tu sacrificio, pero vas a establecer el reino ya de Israel, lo vas a restaurar ya. Y él les dice, no corresponde a ustedes saber, pero no les dice, no, están equivocados, no va a haber ningún reino más para Israel. ¿Sí? Ese versículo es clave en nuestra argumentación. Ahora vamos a ver algunos puntos o características que se muestran en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que muestran que este milenio del cual estamos hablando tiene características que trascienden la época actual, o sea que son superiores a lo que estamos viviendo en este momento. Número 1, el rey Mesías tendrá un periodo donde reinará sobre todas las naciones de la tierra. Y no solamente de una manera espiritual, que por supuesto va a ser un reinado espiritual, pero va a ser un reinado literal, como él como gobernante, hombre, sobre la tierra. Tendrá un periodo donde reinará sobre todas las naciones de la tierra. Y pueden tomar versículos para que puedan luego mirarlos con atención. Salmo 72, 2 al 4, el versículo 7 y 8 también del Salmo 72 y Zacarías 14, 9. Segundo punto, los reyes de la tierra se inclinarán en reverencia ante la majestad de este reinado. O sea, los reyes de la tierra, reyes verdaderos, se inclinarán ante el rey. Salmo 72, versículo 11. Número 3, las naciones de la tierra literalmente servirán al Mesías. Las naciones, es decir, naciones van a ser gobernadas y van a decir, serviremos con voluntad propia a este rey. Salmo 72, 11 y Zacarías 14, 16. Versículo punto 4. La tierra experimentará una bendición como nunca antes debido al reinado justo del Mesías.
también el Salmo 72 y van viendo que el Salmo 72 es clave. Versículos 7 y versículos 16 al 17. El conocimiento de Dios se expandirá en todos los territorios de la tierra. Isaías 11:9. Punto número 6. El mundo entero se llenará de su gloria. Salmo 72:19. Punto número 7. El reinado del Mesías se caracterizará por una justicia perfecta. O sea, él hará justicia perfecta, será el gobernante perfecto. Isaías 11, del 3 al 5. Y el último punto ahí es, las personas tendrán vidas mucho más largas de lo que pueden vivirse en nuestros días. Lo vimos la semana pasada con José, que decía que el que muriera de 100 años, como, ay, qué joven que se murió. Era un jovencito, ¿no? Está bien. A algunos todavía les pasa en estas épocas. Están 100 años, pero se ven bien jóvenes, ¿cierto? Pero este periodo en el milenio no solamente tiene características que sobrepasan esta época actual, sino que muestra que hay cosas que no pueden suceder en el cielo, en la eternidad. Y miren cuáles son. Características que no encajan con el estado eterno. Número 1, este reino intermedio todavía tendrá la existencia de pobres y necesitados, porque muestra que el Mesías va a cubrir sus necesidades y les va a fortalecer y les va a dar lo que necesitan. Isaías 11:4. Otra característica, este reino intermedio todavía tendrá gente malvada. Isaías 11:4. Número 3, este reino intermedio todavía tendrá personas afligidas. Isaías 11:4 y Salmo 72:2. Este reino intermedio todavía tendrá enemigos de Dios. Saben que especialmente se levantarán al final del milenio. Isaías 11:4 y también Apocalipsis 20. Este reino intermedio aún tendrá víctimas de violencia y opresión. Salmos 72:4 y 14. Este reino intermedio incluirá el nacimiento físico y muerte física. Y ustedes saben que en el cielo, en el estado eterno, ya no va a haber, no nos vamos a dar en matrimonio, ni nada se va a dar en casamiento, ni va a haber nuevos nacimientos de personas. Este reino intermedio todavía tendrá distinción entre jóvenes y ancianos, y sabemos que en la eternidad no va a haber distinción entre jóvenes y ancianos, sino que todos los creyentes van a recibir un cuerpo glorificado y perfecto. No va a haber distinción entre, pues este está anciano, casi ni puede moverse, y el otro está más fuerte. No, cuerpos glorificados todos. En este reino milenial todavía va a haber esa diferencia. Y miren, estoy hablando de aquellos que no han recibido su cuerpo glorificado ahí aún, ¿sí? Los que están aún habitando en el milenio. Estos no son los creyentes que están gobernando con Cristo. Este reino intermedio todavía muestra debilidad física. Zacarías 8:4. Este reino intermedio hará que las naciones aprendan los caminos del Señor. Isaías 2:3 y Miqueas 4:2. Este reino intermedio tendrá disputas entre la gente para que el rey pueda ejercer justicia sobre ellos. Y esa es una de las cosas más hermosas del reino de Dios sobre esta tierra, y es que ustedes han visto muchas veces cómo suceden juicios en esta tierra y decimos, qué injusticia lo que sucedió, o vemos que hay disputas, o a veces tratamos de arreglar los problemas y decimos, qué injusticia, cómo se resolvió esto. Pues un día vamos a ver cómo Jesucristo, aún en situaciones de injusticia, Él va a mostrar la justicia perfecta y cuáles son las soluciones perfectas. Y recuerdan que Salomón es una imagen de eso. Recuerdan que hay versículos que hablan de Salomón resolviendo y tratando de resolver problemas judiciales, y cómo sus respuestas eran tan buenas que dejaban a toda la gente sorprendida. Pues Salomón era una muestra simplemente de esa justicia perfecta que va a ejecutar el Mesías un día sobre el milenio. Este reino intermedio tendrá el castigo para aquellos que se nieguen a adorar al rey. Algunos están ya todavía pensando en la introducción, están todavía ahí. Pero vamos a terminar haciendo un caso de estudio con el Salmo 72. Y algunos dicen, pero ¿cómo es posible que todavía quede tiempo? Pues sí, todavía queda tiempo. Salmo 72. Vamos a hacer un caso de estudio del Salmo 72.
y vamos a dar lectura a todo el Salmo. Dice para Salomón, seguramente fue escrito por David pensando en su hijo Salomón, pero también pensando claramente veremos que no solamente en su hijo Salomón, sino en este hijo de David que un día reinaría con justicia sobre todo el mundo. Dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos de los menesterosos y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia de la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Versículo 8, y este versículo es el versículo clave de este salmo. Dominará, ¿de qué? De mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Eso es clave. Versículo 9. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Y los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones, ¿qué? Le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará el oro de Sabá. Ok, este salmo entonces, como les dije, probablemente fue escrito para Salomón y era un salmo usado de ahí en adelante para cuando se iba a condecorar al nuevo rey. Y era como esas promesas de, bueno, tal vez va a ser este el rey, el que viene va a cumplir, va a tener una justicia perfecta, pero además ustedes ven que a partir del versículo 8 empieza a dar unas características que sobresalen. Y algunos podemos leer el Salmo 72 y después ver las descripciones del reino de Salomón y podemos decir, parece que es Salomón. Pero empezamos a ver que hay algunas características de esta profecía en el Salmo 72 que no se cumplieron en Salomón, ni en ningún rey de Israel. Algunas de las profecías dadas en este salmo fueron cumplidas parcialmente por Salomón como un vistazo de lo que sería el glorioso reinado del Mesías. Sin embargo, cuando lo miramos en detalle nos damos cuenta que hay elementos en los cuales Salomón evidentemente se quedó corto. Y primero, miremos versos del 8 al 17. Versos del 8 al 17. En esta sección del Salmo hay varios elementos que también se refieren a la perfecta justicia del rey. Sin embargo, la característica notable de esta sección son las expectativas de un rey que será un rey global, un rey que gobernará sobre todas las naciones. La monarquía de Israel estaba recibiendo una profecía donde los reyes de todas las naciones servirán y se inclinarán ante su rey, y por supuesto ninguna generación de israelitas ha vivido esto. Nunca ha pasado esto sobre la tierra. Y saben que es interesante que lo que hemos estado viendo en Apocalipsis, ¿qué es lo que intenta Satanás siempre? Plagiar, ¿no? Y ustedes han visto cuál es el propósito que va a tener el anticristo en los últimos tiempos. La idea de una unificación global. Y por eso tenemos que estar atentos y no distraernos, pero saber que simplemente es un plagio. Solo el juez justo va a poder hacer esto y cumplir con su propósito. Algunos dirán, bueno, esto no sucedió en los tiempos de Salomón, pero sucedió con la primera venida de Jesucristo. ¿Sucedió esto con la primera venida de Jesucristo? Él ha establecido un reino donde los creyentes entramos en su reino espiritual. Y no tengo todo el tiempo para explicarles esto, pero cuando decimos que Jesucristo no ha establecido su reino sobre esta tierra, no estamos diciendo que Él no es el rey del universo. ¿Saben qué? Él era el rey aún antes de venir en la encarnación. Siempre ha existido un reino de los cielos. ¿Recuerdan lo que dice el Padre Nuestro? Que se haga tu voluntad como se hace en los cielos, que se haga aquí en esta tierra. Siempre ha existido el reino eterno de Dios
y que sobre el cual Él tiene gobierno sobre todo lo que existe. Él es nuestro rey en este momento. Jesucristo es el rey en este momento. Él gobierna con autoridad. Él es el poderoso rey y sobre sus hijos gobierna de una manera especial y media su autoridad a través de la palabra. Estamos de acuerdo en eso, pero eso no quiere decir que el reino de Israel, el reino que se va a establecer, ya fue establecido, ¿sí? Es algo diferente. Y es interesante porque hay algunos versículos, específicamente en Romanos, que hablan que un día esos dos reinos como que se unirán, ¿no? Como que el Hijo le entrega ya al Padre y se une en un solo gobierno completo. Los versos se refieren a naciones de todo el mundo que se postran ante el Rey en este reino milenario. El ungido, el Mesías, será rey sobre todas las naciones. Y miren lo que dice específicamente el versículo 8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo, los reyes de Tarsis y de las costas y traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, todas las naciones le servirán. Y aquí ustedes pueden ver que menciona algunos territorios, por ejemplo dice los reyes de Sabá, de Seba ofrecerán dones, Tarsis aparece también. Y algunos comentaristas explican que estas eran las naciones como más lejanas conocidas. Entonces en la profecía, el profeta está diciendo, en esta profecía que está escribiendo David, dice, las naciones más lejanas. ¿Cómo lo entendía un lector original? Decía como, los de los reyes más lejanos vendrán a adorar. Pero una manera de decir esto es, de todas las naciones, de lo más lejos de la tierra, servirán al rey que está sobre el trono de David. Ese es el punto, ese es el punto. La clave para entender esta sección como una realidad literal que aún no ha sucedido se encuentra en el versículo 11. Todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones que miren la última palabra, esa es clave, le servirán. Algunos dicen, bueno, es que esto va a pasar cuando él doblegue a todos sus enemigos, todos van a tener que doblar sus rodillas, pero cuando todos se dobleguen delante del Mesías de manera obligada y castigados, no es lo que está hablando aquí. Aquí está hablando de personas haciéndolo voluntariamente. Y ese es el punto clave de esto. Durante el reino, las naciones van a someterse a Jesucristo de manera voluntaria. Y no solamente van a estar bajo su gobierno, sino lo que dice el final del versículo 11. Todas las naciones le servirán. La palabra ahí en hebreo es avad, y esa palabra avad puede traducirse servir o creer o serle fiel. Un comentarista dice lo siguiente, es una palabra clave en la narrativa del Éxodo. Israel pasa de ser el esclavo del mal reinado de Faraón a ser sirvientes adoradores. Esa es la palabra que aparece ahí. Entonces las naciones pasarán a ser ¿qué? Adoradoras de este rey. Miren el versículo 17. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. Y aquí tenemos un recordatorio con la promesa que se le dio a Abraham, que a través de este Mesías todas las naciones recibirían bendición. Y sabemos que la principal bendición que da el Mesías es a través de la redención, pero también hay una implicación de que luego todas las naciones van a ser beneficiadas de este reino justo. Y miren el versículo 18 en adelante. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí lo que está hablando en estos últimos versículos es el resultado. El resultado de este reino perfecto llevará a las personas a glorificar y que toda la tierra esté llena de su gloria, que Él sea exaltado por todas las naciones. Como explica Michael Grisanti, otro profesor del seminario, dice, solo durante el reinado milenario de Cristo, la paz y la prosperidad representadas por este salmo encuentran un cumplimiento. Solo
durante el milenio se puede encontrar un cumplimiento perfecto del Salmo 72, si lo interpretamos de una manera histórico-gramatical y literal. Pero también miren que el Salmo 72, además de mostrar este reino global y de la bendición hacia todas las naciones, también dice que va a haber, en el versículo 2, por ejemplo, dice, y él juzgará al pueblo con justicia y los afligidos con juicio. Es decir, que va a haber afligidos aún, que va a haber pobres necesitados. En el versículo 13 también dice que tendrá compasión de los pobres, liberará a los oprimidos y a las víctimas de violencia, versículos 13 y 14. Entonces aquí vemos que este versículo, este capítulo 72 muestra una profecía de que se necesita un reino intermedio, un milenio sobre la tierra. Y quisiera terminar simplemente mostrándoles algo, y yo puedo darles estas notas al que las quiera, porque sé que es demasiado, ¿sí? Algunos están, pero yo se las puedo entregar, ustedes las pueden usar y leer los versículos en detalle, y si tienen preguntas, se las hacen a Josías, y pero el punto es que lo que quería es que pudieran ver, solo estoy tomando el Salmo 72, pero hay muchos versículos. Y ahora el punto es, no, está bien, el Apocalipsis 20 habla claramente del milenio, pero está bien, hablemos entonces del Salmo 72. Y entonces van a encontrar, no, el Salmo 72 es esto. Entonces hablemos de los versículos en Isaías. No, pues que en Isaías, o sea, el punto es, ¿qué dice la palabra? Y quiero decirles algo bien hermoso. ¿Cómo cumplió el Señor Jesucristo las profecías que fueron dadas de su primera venida? ¿Fue un cumplimiento detallado o fue un cumplimiento espiritual? Las profecías del Antiguo Testamento de cómo fue la primera venida se cumplieron literalmente. Y yo estoy convencido que nuestro Dios cumple sus promesas literalmente, porque Él lo ha demostrado siempre. No tendría yo por qué pensar que ahora, con la segunda venida y con todas las profecías que vienen de aquí en adelante, todo va a ser un cumplimiento espiritual y nada va a ser literal. ¿Por qué si no lo ha hecho? Miren, un detalle tan sencillo como decir que un día iba a entrar en un pollino, en un burrito a Israel. Alguien hubiera podido decir, no, es que era algo espiritual en esa época cuando llegó esa profecía. El Señor entró en un burrito, en un pollino, para cumplir su palabra, porque su palabra no puede ser quebrantada. Si Él dijo que va a establecer su reino sobre esta tierra y que va a restablecer al pueblo de Israel, está bien que lo haga y a mí me gusta lo que Él va a hacer. Punto. Quiero finalizar mostrándoles esta imagen para terminar de confundirlos. Esto es un quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Es un recurso que utilizaban los hebreos en su escritura y es, para ponerlo en términos sencillos, es un sándwich, ¿sí? Donde están las tapas del pan en los bordes y en el centro hay otras cosas, puede estar el queso y otro tipo de productos. Es una ilustración que seguramente los profetas me castigarían por usarla, pero es para que entiendan. Y en el centro estaba lo más importante. En el centro del quiasmo estaba lo más importante. Y quiero contarles que el Salmo 72 es un quiasmo y está construido de esa manera, donde están los puntos que van soportando la idea y en el centro hay un versículo que está en el centro del quiasmo y es el punto principal. ¿Y cuál es el punto principal? Miren, es el versículo 8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ellos no estaban escribiendo esto de manera así como de pronto conecta con algo, sino que estaban dándonos un mensaje bien claro. El centro es este, el Mesías un día tendrá un gobierno y dominará de mar a mar, de mar a mar. Y esto tiene una cadena de conexiones. En Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Una
una primera señal de eso. Éxodo 23:31 dice, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. Y miren que ahí puso unos límites del mar Rojo al mar de los Filisteos. Luego en el Salmo 72 hay otra conexión. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. David, pensando en la promesa de Éxodo, ahora dice, esta promesa va a ser extendida, supera la tierra prometida, va de mar a mar, de los confines a la tierra. Luego Zacarías 9, y esto sé que es mucho, pero esto es muy interesante. Zacarías 9:10 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Versículo 10, y de Efraín destruiré a los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Zacarías está citando el Salmo 72, versículo 8, diciendo que el Mesías vendría en un pollino y entraría a Israel, pero luego su reino iría de mar a mar. Pero aquí está la cadena más hermosa, lo que pasa en Mateo y Juan. Mateo, en el capítulo 21:5, citan a Zacarías y dicen esto: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, sobre hijo de animal de carga. Ellos están citando Zacarías y Zacarías estaba citando el Salmo 72. ¿Y saben qué es lo más interesante? Ellos dan la profecía de la parte que se cumple en la primera venida y paran ahí. No continúan diciendo que se está estableciendo el reino donde Él gobernará de mar a mar. Miren, hay muchas pruebas de que el Señor cumplirá sus promesas de manera literal. Esto es un llamado y una invitación, y quisiera terminar diciéndoles, necesitamos estudiar a profundidad la palabra de Dios. No podemos simplemente ser negligentes y decir, bueno, esto es un tema difícil, yo como que, Yo no pretendo que hayan quedado súper claros, pero al menos un abrebocas para ir a la palabra y investigar a profundidad y decir, Señor, tú cumples tu palabra, como la has cumplido en el pasado, la seguirás cumpliendo en el futuro. Él es un Dios fiel, y para ponerlo personal, ustedes pueden confiar en Dios, en la situación que estén pasando en este momento. Nuestro Dios habla y es un Dios fiel y es digno de toda nuestra confianza. Podemos descansar en Él porque Él cumplirá sus promesas. Oremos. Señor, a veces me siento tan tonto tratando de explicar tus verdades, pero te pido que por favor nos aclares, Señor, nos llenes de convicción de que tú cumplirás tus promesas y que seamos más diligentes con el estudio de tu palabra, Señor. Necesitamos más diligencia para estudiar tu palabra. A veces perdemos mucho tiempo en otras cosas, cuando podríamos estar estudiando en detalle tu palabra. Te suplico que nos bendigas, que nos des claridad, y hoy suplicamos, Señor, por tantos judíos que están confundidos, que están con un velo puesto, Señor, para que tú uses el evangelio para rescatar más personas de allí, Señor. Solamente hay salvación a través de Jesucristo. Te pedimos que nos guíes, Señor, que seamos útiles para el evangelismo y que por favor nosotros podamos vivir una vida digna de ti, glorificándote en todo lo que hagamos. Y gracias por mostrarnos que tu palabra es confiable, Señor, que tu palabra es digna de toda nuestra confianza. Te pedimos que nos guíes y nos bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén.